1.5 máquinas eléctricas asíncronas. Como dijimos anteriormente, estas máquinas trabajan como motores. También se conocen como máquinas de inducción magnética. Y lo importante es que la velocidad de rotación de este motor es independiente de la frecuencia de la onda de tensión eléctrica que es suministrada por la fuente al motor para que éste funcione. Recordemos que un motor recibe energía eléctrica y transforma en energía mecánica. Por lo tanto, debemos suministrarle una determinada tensión que al encontrar caminos cerrados encontrará la circulación de corriente y hará que este motor empiece a girar y entregue energía mecánica a una carga que esté conectada a este motor. Bueno, vamos a analizar en dos partes sus características constructivas, de que está compuesto un motor eléctrico y el principio de funcionamiento. Bueno, constructivamente hablando, tiene dos partes fundamentales, un estator y un rotor. El estator es la parte fija de la máquina, de ahí su nombre, es estático. El estator es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ese punto se lleve a cabo la rotación del motor. Es decir, ahí se va a generar algún fenómeno electromagnético que haga que el motor gire. Si bien el estator no se mueve mecánicamente, pero sí lo hace magnéticamente. Como podemos ver en las fotografías o gráficos o esquemas que se tienen, fundamentalmente el estator tiene dos partes. Un circuito magnético, que no es otra cosa que un tambor, forma cilíndrica y ranurada, formado por chapas de material ferromagnético, aisladas entre sí, para reducir las pérdidas por corrientes parásitas, corriente de Foucault. Y la misión de las ranuras es alojar a los conductores de los devanados o a las bobinas que están en toda la periferia interna. Entonces, como podemos observar, este es un núcleo ranurado donde se alojan las bobinas del estator. Obviamente este núcleo luego está adosado, fijado a una carcasa, ¿no?, del motor para ponerle en un lugar fijo. La otra parte es el circuito eléctrico, que está formado por tres devanados monofásicos que al conexionarlos en estrella o delta, triángulo, forman un devanado trifásico. En su concepción más elemental, más general, estos devanados son tres bobinas desfasadas 120 grados, pero compuestas por una serie de bobinas que están en la periferia interna.
del estator. Si bien aquí tenemos gran cantidad de bobinas, en esencia, por la conexión que se hace, por el devanado que se hace, es como si tuviéramos solamente 3 bobinas desfasadas 120 grados en el espacio, en la periferia interna de este estator. Muy importante el material ferromagnético del núcleo, son chapas que están sobrepuestas, justapuestas, aprensadas, debidamente aisladas. Y otro detalle importante es que estas bobinas también deben estar debidamente aisladas, de acuerdo al nivel de tensión con el que está trabajando este motor. Esos son los estatores de la máquina asincrónica. El otro elemento fundamental de los motores asincrónicos son los rotores. Y tenemos dos tipos de rotor. Un rotor bobinado, como en este caso. En las ranuras de las chapas de este rotor hay unos devanados iguales que en el caso del estator, formado por un gran número de espiras. Los extremos de este devanado están conectados a 3 anillos que se conectan al exterior con unas resistencias variables. El sistema de conexión es anillos carbones, de ahí el nombre de anillos rosantes también, ¿sí? O como en este caso, fíjense, tenemos 3 anillos y obviamente el rotor tiene que tener 2 puntos de apoyo para que puedan girar, como en este caso, y además algún elemento donde se va a conectar la carga eléctrica. Esquemáticamente podríamos decir que en el rotor, que también tiene un núcleo, igual hecho de láminas de material ferromagnético, un núcleo ranurado, donde se conectan igual 3 bobinas o varias bobinas, pero que dan la impresión de que estuvieran conectadas solo 3 bobinas espaciadas 120 grados entre sí y cuyos terminales van a dar a unos anillos rosantes. Luego con unas escobillas de carbón podemos conectarnos al exterior con resistencias variables. Otro detalle se puede ver también en este caso de un motor con anillos rosantes. Fíjense, el núcleo también es ranurado y tenemos varias bobinas conectadas adecuadamente formando un devanado trifásico. Las escobillas de carbón obviamente nos dan un contacto hacia el exterior con las resistencias variables. El otro tipo de rotor es el jaula de ardilla. Es un cilindro montado en un eje. Internamente este no tiene ranuras, sino contiene unas barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre, con surcos y conectados en ambos extremos poniendo en cortocircuito a través de unos anillos, que da la impresión de formar una jaula.
Entonces, como podemos observar, el núcleo también está hecho de chapas de material ferromagnético, pero esta vez no tenemos bobinas, sino unos conductores, unas barras, que están cortocircuitadas en sus extremos, fíjense en ambos lados. Al ser un rotor, tenemos que tener dos puntos de apoyo, en este caso podemos ver los rodamientos, y un sistema para conectar una carga mecánica. En este caso es una chaveta, igual que en este caso. Entonces son los dos tipos de rotores y vamos a ver su principio de funcionamiento. Lo que podemos adelantar un poco es que los rotores bobinados o los motores con rotor bobinado se utilizan para grandes potencias, de ahí que se requiere un reóstato para las corrientes de arranque. Las corrientes de arranque en los motores son muy fuertes, pueden llegar a 10-2 veces la corriente nominal, de manera que para disminuir estas corrientes de arranque en motores grandes se requieren utilizar motores con rotor bobinado para disminuir justamente esta corriente. En cambio, los jaula de ardilla se utilizan más para motores pequeños, donde la corriente debido a la baja potencia no es muy grande, de manera que pueden arrancar sin necesidad de los reóstatos de arranque. Fíjense en este detalle, las barras de cobre o aluminio están cortocircuitadas en estos anillos. Obviamente nos falta aquí el núcleo, pero el núcleo está adosado a un eje, ¿no? Y la chavatita para poner o conectar una carga mecánica. Bueno, el objetivo, antes de entrar al principio de funcionamiento, obviamente es que este rotor gire, ¿no? Cuando le alimentamos con una fuente de tensión. Entonces, el principio de funcionamiento se basa en la inducción mutua de Faraday. Al aplicar corriente alterna trifásica a las bobinas del estator, o sea, necesitamos de una fuente trifásica, ¿no? Si nuestro motor es trifásico, y teníamos en el estator 3 bobinas. Entonces, si alimentamos con una fuente de tensión trifásica a las bobinas del estator, circularán corrientes por estas bobinas y se va a producir un campo magnético giratorio en el estator, y esto se debe al teorema de Ferrari-Tesla, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Al ser un campo magnético giratorio, tendrá una frecuencia. Esta frecuencia va a ser sincrónica a la fuente de tensión alterna con la que se alimenta el motor. Muy importante, velocidades aquí. Frecuencia es velocidad también. Campo magnético giratorio sincrónico, entonces, pero generado en el estator, en las bobinas del estator de la máquina, del motor. Este campo magnético, al girar alrededor del rotor, que está en reposo por el momento, va a inducir unas fuerzas electromotrices en los conductores o en las bobinas. Pero como estas bobinas están cortocircuitadas, entonces van a circular corrientes en las bobinas del rotor, en los conductores, si se trata de los rotores jaula de ardilla, o en las bobinas, si se trata de los
rotores bobinados. Y aquí que nos encontramos con que estas corrientes en el rotor, en las bobinas o conductores del rotor, van a producir a su vez otro campo magnético, ¿no? Phi de T del rotor, ¿no? Este campo magnético va a seguir el movimiento del campo estatórico, phi de T del estator, produciendo entonces un par, una fuerza mecánica que haga girar a este rotor. Esta fuerza va a estar dada por la corriente que circula en los bobinados rotóricos o conductores, su longitud y la densidad de campo magnético. Entonces, inmediatamente esta fuerza hace que los motores giren. Inmediatamente conectemos una fuente de tensión, el motor empieza a girar. ¿Y por qué las corrientes grandes? Las corrientes grandes se deben a que, estando el rotor en reposo, se inducen fuerzas electromotrices. Pero como las bobinas o los conductores están cortocircuitados, entonces tienen una baja impedancia. Eso hace que las corrientes sean muy grandes en el arranque. Obviamente que estas corrientes grandes, una vez que ha arrancado el motor, ya van a disminuir y van a llegar a su valor nominal, siempre y cuando esté conectado a una carga mecánica, ¿no? Obviamente. Por otro lado, como la inducción en el rotor solo se produce si hay una diferencia en las velocidades relativas del campo estatórico y del campo rotórico, la velocidad del motor nunca alcanza a la del campo rotante. A esta diferencia de velocidad se denomina deslizamiento y se mide en términos porcentuales. O sea, el deslizamiento es la diferencia entre la velocidad sincrónica de este campo del estator menos la velocidad del motor. En forma porcentual sería la velocidad del deslizamiento sobre la velocidad sincrónica y en forma porcentual la diferencia de la velocidad sincrónica menos la velocidad del motor sobre la velocidad sincrónica. Si estas velocidades fueran iguales, no habría inducción, no habría esta fuerza y el rotor no produce ese par, de manera que no funcionaría, o sea, no gira el motor. Ese es el principio de funcionamiento muy elemental, gracias al teorema de Ferrari-Tesla, que en esencia este teorema nos dice que en el estator de una máquina tenemos tres bobinas desfasadas en el espacio 120 grados entre sí, y si por estos devanados circulan tres intensidades de corriente desfasadas en el tiempo, también 120 grados eléctricos, entonces, por el teorema de Ferrari-Tesla, se obtiene un campo magnético giratorio phi de T del estator. En otras palabras, hemos dicho que en nuestro estator, si bien hay varias bobinas conectadas adecuadamente y están ubicadas en toda la periferia interna del estator, de las ranuras del estator, entonces no es otra cosa que como si tuviéramos solo tres bobinas desfasadas 120 grados en el espacio o geométricos. Cuando conectamos la fuente de tensión a este circuito trifásico, carga trifásica equilibrada, circularán también tres corrientes equilibradas, o sea,
tres corrientes de igual amplitud, pero también desfasadas 120 grados. Entonces, en el generador o en el motor sincrónico se está cumpliendo el teorema de Ferrari-Tesla. Por lo tanto, se va a crear un campo magnético giratorio. Es decir, es como si tuviéramos un electroimán o un imán permanente girando en la parte interna de este estator. Obviamente, que como hemos descrito, este campo magnético norte-sud que está girando va a crear una fuerza electromotriz en estos conductores, en estas barras, que al estar cortocircuitadas circularán grandes corrientes. Y luego tenemos corriente circulando por unos conductores de longitud L bajo un campo magnético y se crea una fuerza mecánica que hace girar al rotor. Lo mismo que acá, ¿no? Tenemos un campo magnético externo, que esta vez es creado en el estator, más por un conductor hacemos circular una determinada corriente, creará su propio campo magnético. Entonces, por la interacción de estos dos campos magnéticos, se crea una fuerza mecánica dependiente de la corriente, la longitud y la densidad de campo magnético en este caso, del estator. Y esta fuerza es la que hace girar. Hay que notar que estas barras no son paralelas al eje, precisamente por este tipo de fuerza. ¿Sí? Para darle uniformidad, entonces son ligeramente inclinadas, ¿no? No sé si podía apreciar en este caso o en este caso. ¿Sí? Y bueno, entonces, con este gran teorema, o gracias a este gran teorema de Ferrari-Tesla y la forma constructiva de los motores asincrónicos, es que se crea el campo magnético y este campo magnético da lugar a la creación de una fuerza en unos conductores donde se induce una fuerza electromotriz y circula una corriente y obviamente tenemos la fuerza que va a hacer girar el rotor. Es todo.